Bienvenidos a la tercera sección de nuestro módulo Analizar e interpretar los datos de la vigilancia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Las limitaciones del análisis de los datos de la vigilancia. En la anterior sección revisamos tablas, gráficas, figuras y mapas. Sin embargo, interpretar los datos de la vigilancia no siempre es fácil o sencillo. La clave para interpretar adecuadamente los datos de la vigilancia es conocer las limitaciones de sus datos. Las limitaciones más comunes de sus datos son el subregistro, la falta de representatividad y los cambios en la definición de caso en el tiempo, es decir, lo que consideramos enfermo o lo que consideramos expuesto. Para poner un ejemplo, en actividad física, la definición de caso de lo que considerábamos inactivo cambió a partir de las definiciones internacionales en el tema. Inicialmente se hablaba de 30 minutos por 5 días y hoy día se habla de 150 minutos a la semana, lo que puede significar un cambio importante en la aplicación de este concepto. Estos conceptos, subregistro, no representación y cambios en la definición de caso, los revisaremos de aquí en adelante. El subregistro es la falla en la notificación de una condición de salud o un evento de salud, como lo exige la ley, en los niveles adecuados, ya sea porque los individuos no son conscientes de su responsabilidad de notificar, o porque esto es un hecho común en los sistemas de vigilancia pasiva, tanto en los sistemas de notificación obligatoria, los registros de estadísticas vitales o los registros de morbilidad. El reporte de los eventos de interés en salud pública, de notificación obligatoria, es responsabilidad del médico que los diagnostica y de la institución de salud. Los médicos pueden no ser conscientes de esto o no participar. Además, los padres o las familias son responsables del reporte de los eventos de estadísticas vitales, nacimientos y muertes, que suceden fuera de la red hospitalaria. Por esto, se debe realizar educación periódica para concientizar sobre la responsabilidad del reporte cuando los sistemas de vigilancia son pasivos. ¿Podríamos reconocer algún ejemplo de su registro que hayan experimentado en su trabajo? Voy a hablar en un ejemplo en términos de salud. Se podrían encontrar tasas de reporte diferentes entre hospitales y consultorios privados, y esto puede subrepresentar grupos específicos en sus resultados. No son las mismas personas las que acuden a los servicios públicos de salud que quienes asisten a los servicios privados. La segunda limitación tiene que ver con la representatividad. La representatividad nos dice qué tanto los datos reflejan con exactitud la presentación y la distribución de una enfermedad en una población. Una de las metas de la recolección de datos es poder generalizar los hallazgos a la población. Los datos de la vigilancia, que son representativos de la distribución real de la enfermedad en la población, permiten que las autoridades en salud pública retomen medidas efectivas para reducir la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando los datos no son representativos de la magnitud y la distribución reales de la enfermedad en una población, calcular estadísticas, como las tasas y las prevalencias, pueden sobreestimar o subestimar la verdadera carga de la enfermedad. Esto puede llevar a la implementación de medidas de prevención y control que pueden ser excesivas o inadecuadas. Esta representatividad puede estar afectada por excluir a poblaciones particulares, grupos, cambios en las prácticas de reporte o diferencias en las prácticas de reporte. Si yo excluyo, por ejemplo, a las poblaciones indígenas, no podría saber qué pasa en ellas. Si yo en un momento determinado digo que no debo diligenciar las fichas de ingreso a determinados servicios, eso puede afectar la comparación. O si algunos lo hacen completo y otros no. Recolectar datos de varias fuentes puede mejorar de alguna manera la representatividad. ¿Recordamos este mapa que utilizamos en la sección 2? Es el porcentaje de muertes en mayores de 30 años causadas por tabaco en el 2004. Los datos utilizados para crear este mapa fueron recolectados de registros de mortalidad realizados solo en las ciudades capitales de cada país. Los porcentajes presentados en el mapa son representativos de la magnitud de las muertes causadas por tabaco en cada país. Es poco probable que los datos sean representativos de la magnitud real de las muertes causadas por tabaco en cada país.
El uso de tabaco y la variedad de factores contribuyentes al consumo difieren entre los grandes núcleos urbanos y las zonas rurales o los municipios. Los porcentajes presentados en el mapa pueden representar más o menos la real magnitud de las muertes relacionadas con el consumo de tabaco en cada país, expresado si las ciudades representan muy bien al país. La tercera limitación de los datos es la inconsistencia en las definiciones de caso. Las definiciones de caso utilizan un grupo estándar de criterios para asegurar que todos quienes reporten la misma condición. Estas definiciones son publicadas y actualizadas por los funcionarios de salud pública. Por ejemplo, cuando una nueva prueba diagnóstica está disponible, esta podría ser incluida como método de confirmación en la definición de caso. O cuando la OMS cambia una recomendación sobre el estilo de vida, esta se puede adaptar también. ¿Cuáles son limitaciones de los datos? Si los funcionarios de la salud pública revisan las tendencias de los datos y no son conscientes de los cambios en las definiciones de caso, se podría concluir erróneamente que la tasa o la prevalencia de una condición de salud está aumentando o disminuyendo durante un periodo cuando los cambios se deben a la nueva definición de caso. Eso es la importancia de la inconsistencia. ¿Cómo aseguramos definiciones de caso consistentes cuando estamos hablando de enfermedades? Una de las formas es utilizar como único nombre de una enfermedad los nombres otorgados por la codificación de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión. Este es un conjunto de criterios internacionales utilizados para clasificar las condiciones de salud y las muertes. Es utilizada con propósitos clínicos, epidemiológicos y administrativos, y permite la comparación de la morbilidad y la mortalidad entre países. Esta clasificación es revisada periódicamente para incorporar nuevas condiciones de salud, así como los avances en ciencia y tecnología. Si yo estoy hablando de factores de riesgo o factores protectores, hay unas recomendaciones emitidas por diferentes agencias multilaterales, como ocurre con la Organización Mundial de la Salud y la actividad física. Miremos una evaluación de inconsistencia. Esta gráfica presenta la tasa de mortalidad para las 3 principales causas de lesiones mortales en Estados Unidos entre 1979 y 2007. Estamos viendo las principales 3 causas de muerte. Parece que la tasa de mortalidad por intoxicaciones está aumentando y las muertes por armas de fuego y por accidentes de tránsito está disminuyendo. Observen en la línea vertical punteada negra en 1999 que se representa un cambio en las definiciones de los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades para las muertes relacionadas con intoxicaciones, armas de fuego y accidentes de tránsito. Ahora que sabemos que la definición de caso cambió, ¿cómo podría esto impactar las tasas de mortalidad por cada causa relacionada con lesiones? Como resultado, las muertes causadas por intoxicación aumentaron, mientras las muertes por accidentes de tránsito disminuyeron. Hubo un pequeño cambio al aumento para las causadas por arma de fuego y luego continuaron disminuyendo. No podemos estar seguros que esos incrementos o decrementos fueron solo por cambios de la codificación o por cambios reales en la tasa de mortalidad en la población, pero lo debemos considerar. Encontramos que la tasa de mortalidad por intoxicaciones aumentó de 5 muertes por 100.000 en 1979 a 14 por 100.000 en el 2007. Encontramos también que hubo un cambio en la definición de caso en 1999. ¿Cuánto aportó al cambio que discutimos antes? El incremento que vemos en la tasa de mortalidad por intoxicaciones puede no ser tan dramático como se observa en la gráfica. Con esta nueva definición de caso, quizá más casos fueron codificados como muertes por intoxicación. Si volvemos a revisar esta gráfica que evaluamos en nuestra segunda sección, cuando evaluamos tiempo, encontramos un aumento abrupto entre 1997 y 1999 para estas 3 patologías en aumento. ¿Qué podría causar este incremento? En 1999 fue introducida la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión en Colombia, y es posible que se ajustara la información recolectada entre 1999
dado el retardo en la recolección de las estadísticas vitales. Interpretar los factores de riesgo modificables es más fácil que los factores no modificables. Los modificables tienen que ver con las acciones que hacen los individuos para elegir sus estilos de vida, como hacer actividad física o fumar. Las recomendaciones sobre los factores modificables promueven que las personas cambien sus comportamientos para tomar decisiones más favorables para su salud. Como ejemplos de factores de riesgo no modificables podemos tener la edad, el antecedente familiar, la condición étnica o el sexo. Tenga cuidado y sea asertivo. Las personas no deciden tener factores de riesgo no modificables. Los niños, las mujeres y las personas de algunas condiciones étnicas o razas pueden ser poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables pueden ser estigmatizadas si los datos no son interpretados apropiadamente. Por ejemplo, si encuentra que la diabetes es más prevalente entre las personas con tipo de sangre o RH negativa en la muestra, una forma inapropiada para interpretar esta tendencia es que tener este tipo de sangre causa diabetes. Publicar esta interpretación implicaría que tener sangre ORH negativo es sinónimo de tener la enfermedad, lo que podría producir estigma hacia esta población. Una interpretación apropiada podría ser que se observaron tasas altas de diabetes en quienes tienen sangre ORH negativo y que algunos factores les pueden llevar a esto. La implicación de esta interpretación es que quizá esta población requiere información adicional sobre la diabetes o que deben ser canalizados oportunamente a los servicios de salud. Los factores de riesgo no modificables nos sirven mucho para focalizar la acción en salud pública. Entonces recordemos algunas recomendaciones para interpretar los datos de los factores de riesgo no modificables. Sea consciente que son factores de riesgo no modificables. No puede recomendar cambios. Puede recomendar reducir los factores de riesgo modificables entre las personas con factores de riesgo no modificables. Por ejemplo, el riesgo de obesidad aumenta con la edad. No puede modificar la edad, pero puede aumentar la actividad física o mejorar la dieta en los adultos mayores. Esa es la forma en que podemos integrar los factores de riesgo modificables y los no modificables. Con esto terminamos nuestra revisión teórica de nuestro módulo número 6. Lo invitamos a realizar nuestra última sección que corresponde al repaso.